Irán lanzó el mayor ataque con drones de la historia contra objetivos militares israelíes por la agresión a su consulado en Damasco. Mecanismos financieros impulsados por los BRICS preocupan a las economías occidentales. Este domingo 21 de abril, los venezolanos tendrán la oportunidad de elegir el proyecto que será financiado en su comunidad a través del Estado. Consejo Nacional Electoral mantiene reuniones con el Centro Carter y la Unión Europea. Y al cierre de esta edición les mostraremos cómo un circo alemán encontró una solución innovadora para seguir ofreciendo espectáculos emocionantes sin recurrir al uso de animales reales. Irán defiende su soberanía tras el ataque israelí a su consulado, mientras que Venezuela se apresta a concurrir a las urnas. Bienvenidos a la presente emisión. Melanie. Con este preámbulo damos inicio a esta dinámica global. La primera información que queremos destacar es que Irán cumplió su promesa de castigar a Israel. El pasado fin de semana llevó a cabo una acción militar contra el país hebreo por haber atacado el 1 de abril su instalación diplomática ubicada en Damasco, que dejó 16 personas fallecidas. El contraataque se realizó el 13 de abril con cientos de drones y varios misiles que fueron lanzados contra objetivos militares. Uno de ellos, la base aérea desde donde aviones de combate despegaron para atacar el consulado iraní en Damasco. Irán informó que no se atacaron objetivos económicos o civiles. El presidente de la nación persa, Ebrahim Raisi, aseguró que la acción militar contra Israel se llevó a cabo dentro del derecho de Teherán a la legítima defensa. Irán dijo que no tienen intención de continuar con las operaciones defensivas, pero advirtió que si Israel lleva a cabo cualquier agresión contra ellos, la respuesta será más severa. Por su parte, Israel afirmó que en los próximos días decidirá los pasos a seguir. Tras la invitación del presidente venezolano Nicolás Maduro a su par chileno Gabriel Boric para hablar del delito transnacional, este se mostró dispuesto a dialogar sobre los grupos criminales, incluido el denominado Tren de Aragua, utilizado últimamente por agencias internacionales para desacreditar al país. Boric señaló que es necesario abordar el problema del crimen internacional y transnacional en toda la región de América Latina y que está abierto a todas las instancias de diálogo necesarias para combatirlo. Dejó en claro que corresponde a Venezuela aceptar o no la existencia y peligrosidad del Tren de Aragua, afirmando que una de sus responsabilidades como presidente es mantener comunicación con los líderes de América Latina para garantizar la paz y justicia en su país y la región. Si esto implica conversar con Maduro, dijo, no tengo ningún problema. Aunque Gaza es uno de los conflictos con mayor trascendencia global, no debe olvidarse que hay otros que también generan gran sufrimiento. Este 15 de abril se cumplió un año de la guerra en Sudán, un conflicto que ha dejado casi 15.000 muertos y 8 millones de desplazados internos y refugiados. Las agencias de ayuda humanitaria advierten que el país está al borde del colapso, enfrentándose a una severa crisis humanitaria sin precedentes que ha sido ignorada por la comunidad internacional. Este lunes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que cerca de 18 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. 14 millones son niños. También indicó que más del 70% de los hospitales ya no funcionan en medio de un aumento de las enfermedades infecciosas. El conflicto armado se debe a una lucha de poderes entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, y ha sido la población civil la que ha tenido que soportar la carga de los violentos enfrentamientos. Más de 800 personas fueron evacuadas en una isla en Indonesia debido a la erupción del volcán Ruang, que lanzó flujos de lava incandescente, generó explosiones en su parte superior, acompañadas de columnas de humo y ceniza. Según un comunicado de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, las comunidades alrededor del monte Ruang, así como los visitantes, deben permanecer en alerta y mantenerse fuera en un radio de 4 kilómetros alrededor del cráter. Calificado la víspera como de nivel 3 sobre un máximo de 4, la magnitud del fenómeno en las imágenes permite ver flujos de lava incandescente que se mezclan con las aguas del océano, mientras lugareños portan camillas auxiliares junto a un grupo de personas que observan la erupción calificada como monstruosa
y que proyectó nubes de ceniza a una altura estimada de 19.000 metros. Este martes, jefes de Estado y de Gobierno de la CELAP se reunieron por videoconferencia para abordar el tema del asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Allí condenaron la acción de Ecuador y solicitaron un salvoconducto para el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien fue arrestado en la sede diplomática. La conclusión es muy clara sobre la condena a los hechos violentos que se dieron en Ecuador y la solicitud del salvoconducto para José Blas, el ex vicepresidente. En su intervención, el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela cerrará su embajada y consulados en Ecuador en solidaridad con México hasta que se restituya el derecho internacional. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que Occidente está cada vez más preocupado por los esfuerzos de los países BRIC para establecer sus propios mecanismos financieros. Rusia, que ostenta la presidencia de los BRICS, busca fortalecer la cooperación en sistemas monetarios, financieros y comerciales, internacionales también, promoviendo el uso de monedas nacionales en transacciones y explorando la creación de una agencia de calificación, así como una bolsa de valores de manera conjunta. La incorporación de nuevos Estados miembros a la organización como Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos amplía su alcance, además que varios otros han expresado su interés en unirse, lo que refleja el creciente interés internacional en esta alianza económica emergente. El escritor ruso Dmitry Lekuf considera que el techo de precios del petróleo ruso impuesto por el G7 es motivo de burla en Occidente. Asegura que las sanciones no afectan a Rusia y que el precio real del petróleo es actualmente de hasta $88 por barril. El G7, tras la operación especial en Ucrania, acordó limitar a $60 el precio máximo del barril de petróleo ruso para debilitar su economía. Buscaba además frenar su participación en el mercado internacional. Sin embargo, la necesidad de combustible en el mundo echó por tierra esas intenciones. Todo el mundo se ríe del techo al precio del petróleo ruso fijado por Occidente, destacan los observadores, al considerar que la comercialización con países como India y China, que no han cesado de adquirir crudo ruso, echa por tierra dichas intenciones. El gobierno de Argentina solicitó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que permita entrar a su país como socio global. El ministro de Defensa Petri se reunió con el secretario general adjunto de la Alianza del Atlántico Norte, más conocida por ustedes como OTAN, y le presentó en nombre del gobierno del presidente Javier Milei una carta de intención para solicitar que la Argentina se convierta en socio global de la organización. Esto va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y tecnología avanzada, así como participar en debates y decisiones estratégicas. El anuncio lo hizo en la misma semana en la que el gobierno de Javier Milei concretó la compra de 24 aviones caza F-16 a Dinamarca. Descubren una nueva cepa mutante y potencialmente pandémica de viruela del mono. El hallazgo se dio en Kamituga, ciudad minera densamente poblada y pobre de la República Democrática del Congo, por un equipo internacional de epidemiólogos. El virus, descendiente de la cepa de grado 1 que mata hasta el 10% de los infectados, tiene potencial pandémico. Al parecer, la nueva variante del virus de la viruela del mono, denominada grado 1B, es tan letal como su predecesora. Sin embargo, ha evolucionado para volverse más infecciosa y evade mejor las pruebas de detección. Los investigadores explican que la infección de grado 1 que prevalece en África Central se caracteriza por una enfermedad grave y una elevada mortalidad, mientras que el grado 2 se limita a África Occidental y se asocia con una enfermedad más leve. El organismo puntualizó que desde 2023 hasta el 2024, el país africano notificó un total de 19.000 casos sospechosos, incluyendo 1.000 muertes. En lo que va del 2024 se han notificado cerca de 5.000 en el país y se han reportado un total de 279 muertes.
Ahora les contamos que por primera vez en la historia filman el primer salto de crías de pingüinos emperador desde un glaciar de 15 metros. El fascinante video realizado por un equipo de National Geographic captó el momento en que los polluelos saltaron desde un acantilado de hielo de más de 15 metros, iniciando así su primer nado en el mar en busca de alimentos. Las increíbles imágenes fueron captadas en enero de 2024. Anteriormente, según reseñan agencias internacionales, solo se había documentado a esta especie saltar de una altura de más de 60 centímetros. Sin embargo, nunca se había tenido registro de cómo estas colonias descendían por las escarpadas plataformas de hielo hasta ahora. El pingüino emperador, que habita en las gélidas tierras de la Antártida, es el más grande de todas las especies de pingüinos. China se prepara para lanzar la nave espacial tripulada Shenzhou 18, un artefacto que combina la nave con un cohete portador Gran Marcha 2F, el cual ha sido trasladado al área de lanzamiento. Así lo informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados. De acuerdo con la agencia, las instalaciones, así como los equipos de lanzamiento ubicados en Jiuquan, noroeste de China, se encuentran en perfectas condiciones y se procederá a diversas inspecciones funcionales y pruebas conjuntas según lo planeado. Aunque no se ha informado la fecha de lanzamiento, se indicó que este se dará en las próximas semanas. Este nuevo lanzamiento forma parte del exitoso programa espacial chino que incluye el alunizaje de una nave en nuestro satélite el pasado mes de enero. Esta semana se registraron en los Emiratos Árabes Unidos las lluvias más intensas de los últimos 75 años, acompañadas de fuertes tormentas eléctricas que azotaron a la ciudad de Dubái. En 12 horas se estima que llovió el equivalente a un año. Las calles se convirtieron en ríos y la pista del aeropuerto internacional se inundó. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró durante el encuentro virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que Ecuador e Israel están dándose la mano en la competencia por la barbarie, refiriéndose al asalto de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Este lunes comenzó en Nueva York el primer juicio penal a un expresidente en la historia de Estados Unidos. Donald Trump está acusado de ocultar pagos a una ex actriz porno para evitar un escándalo sexual en 2016 durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. La actriz asegura haber recibido el dinero para comprar su silencio sobre una relación sexual que supuestamente mantuvo en 2006 con el magnate republicano que ya estaba casado con Melania Trump. Continúa la política de agresión económico-energética de Estados Unidos contra Rusia. Así lo ratificó el subsecretario de Estado para Recursos Energéticos de ese país, Geoffrey Piet, quien destacó que su nación tiene como objetivo acabar con el Arctic 2, un proyecto energético de la compañía gasífera rusa Novatek. Todo esto mediante sanciones coordinadas con los socios del denominado Grupo de los Siete. Este lunes, durante una entrevista, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se arrepiente del asalto a la Embajada de México en Quito, ocurrido el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. A pesar de la condena internacional, Noboa considera que está en el lado correcto de la historia y reconoció que fue una violación a los tratados diplomáticos, pero alega que México lo hizo primero. Pocas sorpresas en el nuevo enfrentamiento político entre Biden y Trump. La economía de Estados Unidos, el combate a la inflación y la migración para quienes viven en zonas fronterizas, así como los conflictos internacionales, el aborto y el cambio climático, son algunos de los temas que centran el interés social de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. El pasado 1 de abril entró en vigencia en Escocia una nueva ley sobre delitos de odio. La legislación penaliza el comportamiento amenazante o abusivo por motivos de edad, discapacidad, religión, orientación sexual e identidad transgénero. Su violación conlleva a una pena máxima de prisión de 7 años y se aplicará también en línea. En la primera semana de vigencia, la policía recibió 7.000 denuncias. El gobierno dice que ayudará a combatir el odio y el abuso, mientras que los críticos temen que limite la libertad de expresión. La policía de Copenhague ha advertido que averiguar la causa del incendio que provocó graves daños en el edificio de la antigua bolsa de esa ciudad será complicado y que el proceso, actualmente en marcha, puede tomar varios meses.
El edificio estaba siendo remodelado al momento de la deflagración. El pasado 7 de abril murieron a los 62 años en Estados Unidos los gemelos siameses más longevos del mundo, Lori y George Chappell, tras pasar toda su vida unidos por el cráneo. Al nacer, su expectativa de vida no superaba los 30 años y aún así los gemelos ampliaron lo esperado por los médicos. George disfrutó de una exitosa carrera como cantante de country, mientras que Lori era una jugadora de bolos ganadora de trofeos. El Fondo Monetario Internacional expresó su preocupación por el gasto excesivo del gobierno de los Estados Unidos, advirtiendo de que este está socavando la estabilidad financiera en todo el mundo. El informe muestra que el déficit presupuestario federal de este país pasó de 1,4 billones de dólares en el año fiscal 2022 a 1,7 billones el año pasado. Esto plantea riesgos a corto plazo y mediano para la economía mundial. El Consejo Nacional Electoral se reunió con el Centro Carter de Estados Unidos y la Unión Europea a fin de analizar el plan de veeduría internacional para las elecciones presidenciales en Venezuela el próximo 28 de julio. La delegación del Centro Carter incluyó a Jenny Lincoln y Elena Fernández, mientras que la Unión Europea estuvo representada por Rachel Rumet. En la reunión estuvieron presentes los rectores del CNE, así como el viceministro Carlos Ron y Betsabeth Aldana. Salvador Romero, experto en materia electoral y vicepresidente del Centro Carter para la región, también participó. Quedó claro tras la reunión que se trata de un acompañamiento, no de tutela ni tampoco de supervisión. Otra noticia que, aunque el pasado sábado, nos parece importante destacar, fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, quien propuso realizar una reforma constitucional para incluir la pena de cadena perpetua a quienes incurran en delitos de corrupción y traición a la patria. El mandatario nacional además explicó que dicha reforma debe ser sometida a referéndum. Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo. Tenemos que ser implacables, caiga quien caiga. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló detalles de las reuniones secretas que mantuvo el gobierno de Venezuela con funcionarios de Estados Unidos antes de la firma del Acuerdo de Barbados. Los detalles se conocieron tras el anuncio de la reimposición de sanciones. Se trata de la conocida como Licencia 44, que autorizaba las transacciones del sector petrolero y gasístico del país, que no fue renovada. Rodríguez destacó que los pueblos y los gobiernos dignos tienen palabra y cumplen con ella, cumpliendo de esta manera lo que prometió el gobierno bolivariano, que se ha mantenido resguardando todos los elementos de las reuniones que se suscitaron en Doha, Milán y Ciudad de México, atendiendo una petición de Estados Unidos. Rodríguez dejó claro que Venezuela no es un país tutelado, sino un país independiente y soberano, acotando que bajo esos términos siempre están dispuestos a conversar. Acotó además que fue Estados Unidos quien filtró la información sobre dichas reuniones. Este domingo 21 de abril se realizará en Venezuela la Consulta Popular Nacional 2024, donde la población tendrá la oportunidad de elegir el proyecto que será financiado a través del Estado y que previamente han sido presentados por los consejos comunales para el beneficio de la comunidad. Hay recursos, tantos recursos, ¿verdad? Pero ¿quién decide cuál es el proyecto? ¿Una persona? Lo tiene que decidir la comunidad en libres elecciones y decisión participativa. 4.500 circuitos comunales. En cada uno de los circuitos comunales se va a decidir un proyecto con el voto de ustedes, vecinos y vecinas. Esto es un modelo de democracia nuestro. Más de 13.000 centros de votación serán habilitados en la consulta.
Todos los venezolanos mayores de 15 años podrán participar en el proceso. De los 27.000 proyectos comunitarios que fueron postulados en Asamblea de Ciudadanos, serán elegidos 4.500. El presidente de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, Patricio Pacet, rechazó las sanciones propuestas por Javier Milei, argumentando que éstas no solo desestabilizan su economía, sino que además a quien más afectan es a la población. Señaló que dañar al pueblo y a sus ingresos no es la forma de presionar a un político o a un país. Pacet destacó el potencial agrícola de Venezuela debido a sus recursos hidrológicos y tierras ricas en nutrientes, lo que dice lo motivó a unirse a la asociación para atraer nuevas inversiones. La asociación ratificó su desacuerdo con Milei por intensificar las sanciones económicas, en este caso de Argentina, contra Venezuela. Presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela no necesita licencia para crecer. La afirmación la hizo tras la reimposición de las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero y gasífero venezolano. No hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo. Nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar. ¿Quién dijo? ¿O es que somos esclavos? ¿O es que somos colonia? Tras una propuesta del Ministerio de Petróleo, la Asamblea Nacional aprobó la extensión de Petro Quiriquire en Monagas, en asociación con la empresa española Repsol. También se aprobó la creación de la petrolera Roraima con una inversión de $13.600 millones, cuyo 51% corresponde a Venezuela y 49% a la empresa privada, tal como lo señala la Ley de Hidrocarburos. Fiscal General de la República confirmó que el Ministerio Público está investigando al exministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, por presuntamente haber informado a Washington el itinerario de vuelo de Alex Saab en 2020 para que fuese detenido en Cabo Verde y trasladado a Estados Unidos. Estamos investigando esa línea de, vamos a decir así, procesal, porque efectivamente hay una denuncia contra Simón Serpa que lo vincula a el secuestro de Alex Saab. Estamos en proceso de investigación. Más de 600.000 personas votarán por primera vez en las elecciones del próximo 28 de julio. Además, cerca de 850.000 cambiaron su centro de votación en el registro electoral de cara a las elecciones presidenciales. No se ofrecieron detalles sobre si los nuevos inscritos corresponden únicamente a trámites hechos en Venezuela o se incluye además datos del proceso en el exterior. Venezuela tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2024, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral estima que el Producto Interno Bruto del país crecerá 4% para el cierre de año. Sin embargo, autoridades venezolanas afirman que el PIB crecerá un 8%, superando las previsiones del Fondo Monetario Internacional. El coronel Marino Lugo, detenido por la trama de corrupción PDVSA Cripto y quien fuera exdirector del Mercado Nacional de la Petrolera, falleció mientras se encontraba en reclusión. Así lo hizo conocer el Ministerio Público. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para la correspondiente autopsia. Según la evidencia preliminar, se presume de un ahorcamiento. En lo positivo de esta semana les contamos que hay un circo alemán que logró utilizar sorprendentes hologramas 3D en lugar de animales vivos para detener su explotación en este tipo de espectáculos. El Circus Roncalli eliminó por completo en 2018 los actos donde participaban animales y ese mismo año aprobó instalar 11 proyectores láser y una pantalla translúcida alrededor del escenario que permitieron al público apreciar a estos seres asombrosos y salvajes sin ser lastimados o enjaulados. Fue esta compañía circense que dio un nuevo giro al concepto de circo, demostrando que a pesar de no tener animales reales en escena, también se puede ofrecer un gran espectáculo y captar la atención de un gran público.
Una interesante e innovadora alternativa para ofrecer un espectáculo circense sin tener que comprometer la libertad de los animales. Una buena combinación de tecnología y entretenimiento. Pero sobre todo, Melanie y amigos, de respeto a los animales otrora maltratados en espectáculos que rayaban en la crueldad. Hasta aquí la presente emisión. Gracias por su atención. Como siempre, recuerden que el derecho al respeto ajeno es la paz.